Bueno, están en video. Entonces, Héctor y luego Julián. Sí, profe, entonces usted básicamente lo que va a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados de la ecuación que está uno sobre r del Sí, valor esperado de beta. sí, Pero ahí se presenta un problema porque si usted aplica logaritmo al lado izquierdo y aplica logaritmo al lado derecho, el sí. logaritmo del valor esperado no es lo mismo que el valor esperado del logaritmo por la Claro, desigualdad es de Jensen. exacto, Héctor. Entonces, muy bien, porque me estás ahorrando espacio. Nunca, y ojo con esto, lo que dice Héctor es no confundir, me acuerdo que había varios de esos de no confundir, bueno, no, es una clase que estamos grabando, no digamos bobadas. Había uno que era no confundir encabezar el pelotón con otra cosa. Eh, bueno, no confundir nunca el logaritmo de un valor esperado con el valor esperado del logaritmo. Eso nunca se puede mezclar. ¿Se acuerdan, Héctor? ¿Cierto? Sí, la desigualdad de Jensen. No Claro, la funciona con desigualdad eso. de Jensen. Pero ahí está el tema. Cuando tú miras el valor esperado de una función log normal, el logaritmo del valor esperado de una función log normal va a ser igual a mu más sigma cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque resulta que el valor esperado de una función normal siempre está elevado a la exponencial. Entonces, precisamente, en esta literatura se asume mucho, frecuentemente, funciones log normales porque me permite a mí aplicar el logaritmo fácilmente. Por el lado izquierdo, como dices tú, tengo el 1 sobre r, que termina colapsado en un menos r. Y por el lado derecho, tengo algo que es fácil de sacarle el logaritmo porque yo sé que el valor esperado es de una exponencial. Y hay que preguntarse es cómo se distribuye esta variable aleatoria. Y aquí es donde este ejemplo tiene como una imprecisión. Y es que yo realmente no sé cómo se distribuye el capital. Para saber cómo se distribuye el capital tendría que solucionar este problema. Porque el capital va a ser lo que se llama una función pues es una función de política en este modelo. Y es, dado el estado de naturaleza, yo sé cuánto capital acumulo. Usualmente para solucionar eso tendríamos que usar unas técnicas por ejemplo, en este caso tendríamos que usar una técnica de, por ejemplo, función de iteración de la función de valor, cosas que ustedes no han visto probablemente en macro. Entonces, para, para no enredarnos con esto, en este ejemplo, yo estoy asumiendo eh, que K la vamos a dejar expresada como si fuera algo determinístico, prácticamente. Pero entonces, ¿cuál es el valor de esperado de esto en términos logarítmicos? Fíjense que en términos logarítmicos va a tener un logaritmo de beta, porque beta es un parámetro. Beta no hay ninguna incertidumbre, ¿sí? Voy a tener un menos alfa logaritmo de z, pero yo sí sé que esta función se distribuye con media mu. Entonces va a tener un logaritmo beta menos alfa mu. Bueno, como yo tengo un menos r por acá flotando, porque recuerden que esto era menos r, pues me va a quedar un menos logaritmo de beta. En vez de quedarme un menos alfa mu, me va a quedar un alfa mu. Acá me quedaría un menos alfa teta logaritmo de k. Por ahora estoy asumiendo que ese logaritmo de k es determinístico. Y me va a quedar el ajuste del sigma cuadrado. Si yo asumo que k ya es conocido, la única incertidumbre que queda acá es relacionada con el z y me va a quedar cuál es la varianza cuál es la varianza de menos alfa logaritmo de z. La varianza de ese término siempre va a ser alfa cuadrado, sigma cuadrado, ¿sí? Acá es sobre 2. Y
como yo tenía un negativo al otro lado, me queda menos alfa cuadrado sigma cuadrado. Entonces, la tasa de interés en este ejemplo tan sencillo, por ahora asumiendo que el capital es conocido y que no hay incertidumbre, es esta expresión. Esto lo vamos a usar en más de un caso, entonces no se preocupen, lo vamos a practicar varias veces. No es muy interesante, o sea, no tiene mucha ciencia, ni tampoco es muy interesante. Es simplemente que en algunos modelos esta expresión va a ser muchísimo más larga. Vamos a tener que encontrar valores esperados más largos. Usualmente vamos a usar la aproximación o el truco de que la distribución es log normal, de tal manera que por lo menos vamos a poder encontrar una expresión analítica para la tasa de interés y luego les voy a mostrar, no en este ejemplo, pero en otros ejemplos podemos trabajar incluso las covarianzas o la distribución conjunta de dos cosas. Pero por ahora, ¿qué me interesa que se aprendan? Esto. Que esta ecuación la tengan, la anoten por ahí. No diría que la anoten en la nevera tampoco, pero que sí la tengan bien anotada en las clases, en las notas de clase, porque la vamos a usar mucho. Luego vamos a volver a ejemplos de la tasa de interés, pero ya con esta ecuación uno puede tener una intuición precisa de la tasa de interés libre de riesgo. ¿De qué depende? Bueno, en este modelo está dependiendo de varias cosas, pero bueno, primero depende del factor de descuento. Y esto es algo relativamente intuitivo. Hay una relación inversa entre el factor de descuento y la tasa de interés. Si la gente tiene un factor de descuento muy alto, ¿qué significa, Nicolás? ¿Que es paciente o impaciente? Si beta es relativamente alto. Sí, beta es alto. Sí. Si yo te digo tu beta es alto, ¿eso significa que eres paciente o impaciente? ¿Paciente? Sí, paciente. ¿Por qué? Porque mientras más el beta sea más alto, en estos modelos usualmente va a estar acotado por 1, o sea, no puede ser igual a 1. Pero mientras más cercano sea a 1, significa que tú estás valorando los siguientes periodos en una proporción mayor, no los estás descontando alto. Una persona en el extremo impaciente es una persona que tiene beta igual a 0. ¿Por qué? Porque eso significa que, por ejemplo, dice, no, a mí no me importa el futuro. Yo no voy a generar no voy a generar ninguna utilidad del futuro. Entonces, mientras más alto sea beta, espera, un segundo que me están escribiendo acá. Espera. A ver, no sé por qué gente. Espérenme un segundito, yo le respondo a alguien que no me moleste. Bueno, entonces, cuando el beta es muy alto, la gente, Nicolás, es más paciente. Cuando el beta es muy bajo, la gente es más impaciente. Bueno, hay una relación inversa entre la tasa de interés. Si tú eres una persona muy impaciente, hagámoslo así, yo te tengo que dar una tasa de interés muy alta para inducirte a posponer consumo. ¿Sí? En el extremo que te di, fíjense que el logaritmo, ¿cuánto es el logaritmo de 0? Menos infinito. Claro. Entonces, en el límite, si tú me dices, yo te digo, bueno, Nicolás, ahorra, y vos decís, no, es que yo me voy a morir. Yo me consumo todo ya, yo me voy a morir, y estás convencido. Como de esa iglesia que decían que venía Jesús, ¿no? Entonces venía Jesús. Entonces, si usted tiene a un seguidor de que venía Jesús y le está tratando de vender un CDT, están jodidos, porque el tipo que dice, no, viene Jesús y esto nos morimos. ¿Cuál CDT ni qué carajo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que le tienen que ofrecer a alguien de esa iglesia? Pues infinito, enorme, porque el tipo en el extremo dice, pero es que yo, ¿para qué voy a ahorrar si viene Jesús y me va a morir? ¿Sí? Ese es un extremo. En el otro extremo está Nicolás, que es súper paciente.
Entonces, con que le digan, no, Nicolás, mete un CDT al 1%, y Nicolás dice, fantástico, porque esto sigue y sigue, y yo voy a ahorrar y con los años voy a ahorrar, ¿sí? Entonces, esa es una relación que en todos los modelos que tenemos vamos a tener. Y es la relación inversa entre el factor de descuento y la tasa de interés, ¿sí? Y aquí está caracterizado. El segundo componente tiene que ver con mu y con alfa. ¿Qué es mu? Pues a ver, un segundo, yo veo más gente acá. ¿En qué andan? Daniela, ¿qué es mu? La media de X, ¿no? ¿Quién era X? El factor Mm, X. ¿Quién era X? BZ a la alfa por K, No, ¿no? no, no, no. No sé. A ver, mu era un parámetro de quién. O sea, obviamente que aquí puse el ejemplo entonces tú me estás leyendo el segundo bullet point, entonces tú me dices, no, pero profe, está loco si lo está diciendo ahí. Pero en nuestro ejemplo original, ¿cuál era la variable aleatoria? ¿Qué es lo que hace que la economía tenga incertidumbre? Z. Z. Entonces, mu era la media de Z. Muy bien, Ah. Daniel. Entonces, ¿y qué es alfa? No, ni idea. Una letra griega, pero ni idea. ¿Alguien que ayude a Daniel ahí? Daniel, que es el cuasi. Daniel tiene que ayudar a Daniela. Bueno, pero no es Espinosa. Cifuentes. ¿Qué es alfa? Se le pegó el micrófono a Daniel. No se escucha. ¿Has dicho? Daniel. Profe. A ver. No, yo soy Héctor, entonces no sé si... Ah, no, Héctor. Bueno, Daniel creo que está con el micrófono jodido. Entonces, Héctor, ayudemos al combo de los Danieles. Tratan de Pues primero mío, como está elevado a la exponencial, entonces es una tasa de crecimiento esperada, ¿no? Y alfa es de la versión al riesgo, entonces sería la senda de crecimiento esperada ajustada por la versión al riesgo. Bien, muy bien, Héctor. Casi. O sea, yo diría que es de las mejores respuestas que uno podría esperar hasta ahora, pero por eso la hago, porque todavía nos falta por aprender algunos trucos. Mu, estoy de acuerdo, mu es el valor esperado del choque en productividad. Entonces, en promedio, mu le debería decir a uno qué tanta riqueza va a haber en la economía, dado un stock de capital, ¿sí? Y por eso este es un problema que no es exactamente preciso, ¿sí? Luego en otros problemas vamos a ser más precisos con esto y va a ser muy similar, pero mu te va a decir en promedio qué tanta riqueza hay en el siguiente periodo. Alfa, en este modelo, tú dijiste la versión al riesgo, es de acuerdo. Aquí hay un truquito o hay una precisión que hacer, y es que este parámetro alfa en esta función Hola. gobierna dos cosas, y yo se los había dicho ya, pero por eso hago la pregunta, para que lo tengan muy en la cabeza. En esta función isolástica, el alfa está gobernando en general la curvatura de la función, y es al mismo tiempo el coeficiente de aversión al riesgo, pero también es la inversa a la elasticidad de sustitución intertemporal. Y en general, si ustedes hubieran visto modelos macro, cuando ven un modelo con función isolástica, este alfa está, el 1 sobre alfa es la elasticidad de sustitución intertemporal, es decir, qué tanto ustedes están dispuestos a sustituir consumo en diferentes periodos. ¿Es igual a la aversión al riesgo? Sí, y en la mayoría de modelos que vamos a ver, las dos cosas siempre van a estar atadas una con la otra. Luego vamos a hacer un modelo que las separa, donde la elasticidad va para un lado, intertemporal, y la aversión al riesgo va para otro. Pero ¿cuál es la intuición acá? La intuición es, si tú tienes un alfa muy grande, eso significa que tu elasticidad de sustitución temporal es 1 sobre alfa, es muy bajito, ¿sí? Y si además yo te aumento
la senda promedio de Z, es decir, que estoy diciendo que va a haber más riqueza, yo te tengo que dar una tasa de interés muchísimo más alta para que tú quieras posponer consumo. Y para que me lo entiendan, les voy a dar un ejemplo que quizás no es tan preciso, pero de pronto les hace entender. Por ejemplo, cuando uno es joven, como ustedes, con una carrera brillante, macrofinanciera, en el mejor del, digamos, suponiendo que todo funciona bien y que no tenemos un descalabro más en el mercado laboral, pues ustedes el día de mañana salen, se gradúan, consiguen un buen trabajo y se empiezan a ganar más plata. Entonces ustedes, cuando están hoy diciendo, bueno, este soy hoy yo estudiante con, no sé, pues ojalá no tan poca plata, pero supongamos están algo apretados. Y mañana se imaginan en un trabajo haciendo cosas sofisticadas, ganando plata. Dado que tiene una elasticidad de sustitución intertemporal y dado que su función de utilidad es cóncava, yo les tengo que ofrecer una tasa de interés relativamente alta para que ustedes ahorren. Porque antes ustedes lo que les gustaría hacer es ¿qué? Pedir prestado. Si yo les digo que con certeza se gradúan y se van a ganar un montón de plata, ustedes dicen, no, pero a ver, yo tan pobre. Antes al contrario, venga, yo me compro un carro nuevo ya y un celular nuevo ya porque yo sí, debería traer algo de esa riqueza mañana hoy. Bueno, eso es lo que esta ecuación está diciendo para un agente representativo en una economía ficticia sin tantos detalles. Y es que cuando uno tiene un agente representativo con una función de utilidad cóncava que tiene una elasticidad de sustitución intemporal, si el tipo está esperando que mañana las cosas sean mejores, al mismo tiempo le tenemos que dar una tasa de interés más alta para inducirlo a ahorrar. Entonces, cuando ustedes como economistas les hagan una pregunta muy sencilla de, bueno, cuando una economía crece más las tasas de interés, ¿para dónde van? Mucha gente que ha estudiado macro a medias piensa en la función de política de un banco central y dice, no, a ver, cuando la economía está creciendo más, el Banco de la República, ¿sí? Va a ser guachuflán, y que si la inflación sube, entonces la tasa de interés, ¿sí? Puede subir o bajar, lo que sea. Bueno, dependiendo de las complejidades. Siempre recuerden esto, es que la tasa de interés de una economía en principio debe estar gobernada por la decisión de ahorro y consumo. Y esto luego lo vamos a extender al retorno al capital, al retorno a los activos. Pero en una economía que tiene una senda esperada de crecimiento, la tasa de interés debería subir. Más allá de lo que haga la política monetaria, que de pronto, no sé, hay una complicación, sí, puede ser que la inflación esté cayendo, yo qué sé. Puede ser consistente, puede ser en la misma dirección, pero es muy importante entender este mecanismo de elasticidad de sustitución temporal, porque entre otras, los modelos de los bancos centrales, al final, lo que tienen son todos ecuaciones de elasticidad intemporal de sustitución y lo que quiera un banco central es interferir en esa decisión, ¿sí? Cambiar la decisión. Pero bueno, este va en la misma dirección y tiene que ver un poco que si yo estoy esperando hoy que el stock de capital de la economía sea amplio mañana va a tener más ingreso, por tanto, debería, ajustado por la concavidad de la función de producción, porque pues sí hay mucho capital, pero los retornos van a ser decrecientes, yo voy a tener más ingreso y nuevamente tengo una sustitución intertemporal que me dice a mí que mientras más capital esperado tenga mañana, más riqueza va a tener mañana, la tasa de interés debe ser más alta. ¿Sí? Este problema, este ejemplo me lo inventé ya hace un par de años, tiene ese problema, es que en términos estrictos yo no conozco esta función de distribución del capital. ¿Sí? Para que el ejemplo fuera fácil, la asumí como que ya está conocida, como que la decisión ya se tomó. Este es un problema más difícil porque en últimas lo que realmente soluciona este problema es que la función de distribución del capital depende al mismo tiempo del choque de productividad. Y ese uno tendría que solucionar el modelo. Y si fuera una clase solo de macro, pues ahí nos iríamos varias clases diciendo, bueno, ¿cómo soluciono yo un problema de incertidumbre y cómo genero la función de política que me dice a mí cuánto capital debe el agente escoger dado un Z? Pero por ahora lo que me interesa es
es que ustedes se familiaricen con las funciones de distribución simples que van a ir luego que hacen parte del factor estocástico de descuento. Luego viene el término que también lo vamos a encontrar muchas veces, se los voy a explicar hoy y probablemente se los voy a tener que volver a explicar en un par de semanas, o incluso tan rápido como la semana entrante, y es lo que se llama el efecto precaución. Fíjense que sigma cuadrado es ¿qué? Daniela, sigma cuadrado ¿qué es? Y olvídate del bullet point 2. Recuérdate qué era la variable aleatoria. Z, Sí, entonces ¿qué es sigma cuadrado? la varianza de Z. Claro, la varianza de Z. Perfecto, muy bien. Entonces, la varianza de Z me está queriendo decir qué tanta incertidumbre hay en la economía. De hecho, en el límite, si la variable de Z es, si sigma cuadrado es 0, esta economía no tiene incertidumbre. Porque si la varianza de Z es 0, significa que yo sé exactamente cuál va a ser Z, ¿sí? Pero cuando yo prendo esta incertidumbre, es decir, cuando sigma cuadrado no es 0, eso significa que yo tengo diferentes estados de naturaleza, unos con más Z, donde hay más riqueza, unos con menos Z, donde hay menos riqueza. Acá este alfa, y yo se los digo, pero de esta ecuación es imposible verlo, o sea, no se puede ver, pero en este alfa tiene que ver es con la aversión al riesgo. Y es que si ustedes tienen más incertidumbre y tienen más aversión al riesgo, ¿cómo se comportan en términos de ahorro? Juan David, si tú tuvieras más incertidumbre y más aversión al riesgo, ¿tú ahorrarías más o menos? Menos, Pues bueno, kamikaze. ¿no? O sea, no, está bien, cada uno dice lo que quiera, porque esto son preferencias. Yo en general, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, yo dije, uy, fue madre, ¿qué tal que donde trabajo se quiebre? ¿O qué tal que me echen? ¿Sí? Pues uno dice, uy, no, más bien de pronto no me compro un celular nuevo, sino que empiezo a ahorrar, porque esto está peludo. Entonces, en general, los agentes que son aversos al riesgo, Juan David, cuando saben que hay más incertidumbre, tienden a ser más precavidos y a ahorrar más. ¿Por qué? Porque les da miedo ese futuro más incierto. ¿Por qué? Porque el futuro más incierto puede ser que, por ejemplo, imagínense que yo mantengo el mu constante. Entonces, para ponerlos un poco más en la intuición y a flor de piel, imagínense que yo les digo, señores, ustedes se van a graduar y se van a ganar en promedio 2 millones de pesos al mes. Ese es el valor esperado del salario. Pero también les digo al mismo tiempo, no, pero se acaba de aumentar muchísimo la varianza. Entonces, de tal manera que esos 2 millones es en promedio, pero se pueden ganar 4 millones, pero se pueden ganar 500,000 pesos, estaría por debajo del salario mínimo, pero bueno, sumamos se pueden ganar 1 millón de pesos, el salario mínimo. Entonces, mientras yo más les aumente esa dispersión, pues yo no creo que ustedes vayan a aumentar mucho su ahorro porque hablábamos de otras cosas, pero en general, independiente del ciclo de vida, cuando uno tiene más incertidumbre, tiende a ahorrar más. ¿Por qué? Porque sabe que ha estado en la naturaleza donde uno está más jodido y como la función de uno es cóncava, esos estados donde uno está más jodido duelen incluso más que el beneficio que yo logro en los estados que estoy muchísimo mejor. Porque cuando la función de utilidad es cóncava, ustedes, por ejemplo, si yo los paso de un salario de 3 millones a 4 millones, pues son más felices, tienen más utilidad, pero la utilidad marginal de ese paso es muchísimo menor que si yo los cojo de 2 millones y los bajo a 1 millón. ¿Sí? Y en el extremo, si los pongo al desempleo, si los pongo de 1 millón a 0, es decir, los pongo desempleados, ese último tramo sí que le duele a una gente por la concavidad. Y suponemos que ese es un supuesto realista. Y hay evidencia que la gente se preocupa más por
por esas pérdidas que por ganancias marginales. Entonces, ese último término que está acá, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay más incertidumbre y los agentes son aversos al riesgo, la tasa de interés se va a ajustar a la baja porque en principio ellos van a ser más reacios, ¿sí? O mejor dicho, van a ser más proclives a acumular riqueza y van a presionar el mercado de tasas de interés a la baja. Esa es la interpretación. Si un agente es neutral al riesgo, alfa es igual a 0, no le importa la varianza. ¿Sí? A un agente que es neutral al riesgo, ustedes le dicen, no, en valor esperado es esto y él su utilidad solo es consistente con ese valor esperado. No le importa la dispersión porque valora esa incertidumbre, no le importa, solo se enfoca en el punto medio. Mientras más concavidad haya, mientras más aversión al riesgo, al tipo le va a importar el valor esperado, pero le importa mucho cuál es la incertidumbre que hay. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que en choques de volatilidad, de dispersión, en contextos de aversión al riesgo, deberían deprimir la tasa de interés. Y esto, y luego si quieren lo discutimos en un contexto de cosas tocadas que no quiero empujar tanto un ejemplo, pues no quiero leer el mundo solo con un ejemplo tan sencillo, pero en general muchas veces leemos los mercados financieros tan fácil como esta ecuación y es si una economía se recupera, por ejemplo, esperamos que la tasa de interés suba, si hay mucha productividad o hay mucho ingreso, por ejemplo, porque hay un choque positivo, la tasa de interés debería subir y también pensamos que si hay mucha incertidumbre, la tasa de interés al contrario se debería deprimir. ¿Sí? Esta ecuación tan sencilla los puede llevar a ustedes a jugar con muchas cosas mentales. Incluso así el ejemplo no sea tan rico. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo veo yo el envejecimiento de la población en la tasa de interés? ¿Cuál debería ser el efecto de un cambio demográfico en la tasa de interés? Pues obviamente este ejemplo no tiene generaciones, o sea, no es un modelo de generaciones traslapadas, acá no hay generaciones. Pero si ustedes tienen esta ecuación en la cabeza, fácilmente podrían decir, bueno, pero por ejemplo, un envejecimiento de la población debería ser que el factor de descuento del agente representativo sea ¿qué? Sea inferior, para abajo. Entonces, ustedes con esta ecuación pueden incluso interpretar cosas que no están en el modelo y es fácil leerlo. Bueno, acá lo único que podríamos decir en esta función, además de esto, es que el retorno del capital está dado por el producto marginal del capital, porque recuerden que el capital tiene un costo hoy de 1, porque la tecnología entre consumo e inversión es lineal. En este modelo, la función de restricción me decía que consumo más capital es igual a algo. Entonces yo puedo trasladar una unidad de consumo a una unidad de capital. En muchos modelos no funciona así. Por ejemplo, si uno quiere un modelo, ¿ustedes alguna vez vieron la Q de Tobin o no? Muy bien, luego yo les pongo alguna diapositiva de la Q de Tobin. Por ejemplo, si uno quiere tratar de demostrar que invertir, por ejemplo, tiene otra tecnología y hay un precio de los bienes de inversión que es distinto al precio de los bienes de consumo, pues uno rompería un poco ese costo de trasladar bienes de consumo a capital. En una restricción tan sencilla como tenemos no hay, es 1 a 1. Entonces el retorno al capital tiene un costo de 1, es decir, el precio del capital es 1, es el mismo, es el numerario, es igual del precio del consumo. ¿Cuál es el retorno del capital? El producto marginal del capital. Entonces, ¿cuál es el retorno? Pues el producto marginal del capital sobre 1, entonces es igual al producto marginal del capital, que es este, z, teta, k, teta menos 1, que ese pues probablemente ustedes sí lo identifican fácil porque es simplemente la derivada de la función de producción con respecto al capital. Lo que podría uno decir es el valor esperado de eso es que, bueno, en ese caso el valor esperado pues dependería de cómo se comporte z, tomando ese k teta menos 1 como dado. Pero bueno, ese no es tan preciso.
Entonces, este era simplemente un ejemplo, no lo habíamos terminado la clase anterior. Estas diapositivas las voy a poner apenas termine la clase. Yo creo que con todo lo que hicimos no hay necesidad de que lo repasen. Lo único que sí les digo es que esta ecuación, por favor, anótenla por ahí porque la vamos a usar varias veces, ¿sí? En muchos modelos. Muy bien. Factor estocástico de descuento, ley de un solo precio y un arbitraje. ¿Leen ese título o no? ¿Sí? Bueno, entonces ya nos quedan 10 minutos de la clase hoy o 15. No va a alcanzar a hacer todo, pero pues voy a abonar terreno arrancando por acá. Y es algo que ya dije. Y es que sea P el precio de cualquier activo. Y esto es esto va a ser un poquito esotérico, pero es bien ambicioso. P el precio de cualquier activo. X el pago, que puede incluir dividendos y precio futuro, no me importa. La ecuación fundamental de los precios es que P es igual a E por M sobre X. Esto ya lo vimos en el contexto de este modelo consumo-ahorro. ¿Recuerdan? Lo vimos un poquito distinto, que es quizás no enfatizamos tanto los precios, quizás enfatizamos más la ecuación que está abajo, que es la ecuación de retornos, que es SP en general, es conocido hoy. Entonces, cuando yo compro un activo, entonces ustedes compran hoy la acción de cualquier empresa en Colombia y saben cuál es el precio. ¿Sí? No es incierto. ¿Qué es lo que no saben? No saben es cuál va a ser el payoff, el pago. No saben si la empresa le va a ir muy bien, si se quiebra, si la compra otra empresa. Y no saben ustedes en qué van a estar. Llenos de plata o pelados más pobres que hasta ahí. Eso nos pasa a todos. Hay una incertidumbre. Entonces, el precio, como es conocido, yo lo puedo pasar a dividir. O sea, puedo ir esta ecuación ambos lados por P, de tal manera que por un lado me queda 1 y el otro me queda X sobre P, que es la definición de retorno. Entonces, esta es la misma ecuación que hemos visto todos. Entonces, esta afirmación de que el precio de cualquier activo satisface esto, solo depende en la capacidad que tiene digamos, en un problema sencillo de optimización de la gente, donde la gente va a escoger comprar un activo sabiendo que tiene un costo y que tiene un valor esperado. ¿Sí? Si la gente, por ejemplo, quiere regalar plata, eso va a ser una mala descripción. Esta ecuación no va a funcionar muy bien. Pero con que la gente tenga una noción de que tiene un costo hoy, que es el precio, y tiene un payoff mañana, pues debería satisfacer, si está medianamente optimizando, debería satisfacer esa ecuación. Bueno, en general, esta clase toda va a ser sobre M. Bueno, sobre retornos, porque los retornos, pues vamos a hablar de los retornos, pero en general la idea es qué va a ser ese M. Pero lo que podemos decir es que en términos generales sabemos que ese M es una variable aleatoria. Y de hecho, si ustedes tienen un set de pagos y yo les doy M, ustedes ya me podrían decir los precios. ¿Sí? Y si yo tengo M, pues podría computar los retornos también. Entonces, una parte muy básica de esta literatura va a arrancar diciendo, va a hacer una pregunta sencilla y es, ¿bajo qué condiciones sabemos que existe M? ¿Sí? Yo ya les mostré que en los modelos de equilibrio general y en estos modelos de consumo, pues nosotros asumíamos una estructura de preferencias, decíamos, la gente tiene estas preferencias, tiene este tipo de condiciones y con eso definíamos M, ¿sí? Yo les daba una función de utilidad o les mostré una función de utilidad y nosotros optimizábamos y yo les decía, M es esto. La pregunta es si podemos definir M con menos condiciones, ser menos estrictos. Yo les digo menos cosas y algo podemos decir de M. Y la respuesta es sí. Y esto va a ser como uno de los
pilares fundamentales de la teoría financiera. Y es que con unas condiciones muy laxas, uno puede decir algunas cosas de M. La primera es que existe. Que M va a existir, tiene que existir. Y luego con otro que ya no es tan laxo, es que bajo ciertas condiciones M es único, solo hay uno. Ese va a ser muy particular. Y de eso se trata la clase de hoy. Pues, o este contenido. Entonces, primero, pues les voy a presentar los enunciados. Esto está en el libro de Cochrane para el que lo quiera mirar y en otros libros de finanzas. Y es que este es como la afirmación más ambiciosa de toda esta teoría, porque es muy sencilla. Es que si alguien está dispuesto a asumir que en los mercados la ley de un solo precio aplica, y vamos a definir qué es la ley de un solo precio, y además estamos dispuestos a afirmar que, que existe la libre formación de portafolios, con esas dos afirmaciones podemos mostrar que existe un factor estocástico de descuento. Segundo que... Sí, está bien. Y además que, bueno, esto creo que me quedó en desorden. Ahora vuelvo a eso. Entonces, para cerrar la clase de hoy vamos a definir solo dos cosas más y luego volvemos a esto. Porque en últimas lo que les quiero mostrar es que esta afirmación es cierta. Pero pues yo no les he dicho que la ley de un solo precio ni la libre formación de portafolios. De pronto ustedes ya saben qué son, pero de pronto dicen, bueno, ¿de qué está hablando? Ley de un solo precio, es decir, que hay un solo precio en la economía o qué es esto. Bueno, vamos a definir eso. Entonces, la ley de un solo precio en general es como, o déjenme repetir eso, la ley de un solo precio para efectos prácticos es como la mayoría de nosotros en términos diarios entendemos arbitraje. ¿Sí? Luego va a haber una definición separada de arbitraje, pero cuando la mayoría de gente dice, ese mercado lo arbitraron, usted me está arbitrando, ¿sí? O este arbitró, en últimas la intuición corresponde a la ley de un solo precio. ¿Y qué significa esto? Que es, imagínense que ustedes tienen dos activos, X1 y X2. La ley de un solo precio dice esto, mire, el precio de un portafolio que combina esos dos activos, donde A y B son ponderadores, el precio de ese portafolio, que es una combinación de activos, debería ser igual a los precios individuales de cada uno de los activos ponderados por el portafolio. Esa es la ley de un solo precio. Vamos a hablar de cosas prácticas. Por ejemplo, imagínense que ustedes pueden comprar una acción de Ecopetrol, ¿sí? Y una acción de ISA en el mercado. Bueno, la ley de un solo precio dice que, mire, si usted coge una acción de Ecopetrol y una acción de ISA y hace un portafolio que tenga esas dos acciones, el valor de ese portafolio debería ser igual que el precio de la acción de ISA más el precio de la acción de Ecopetrol. No debería ser distintos. ¿Qué pasa si fueran diferentes? Que hay oportunidad de ganancia y potencialmente infinita. Porque supongamos que yo soy el vendedor y les digo, mire, les voy a vender un portafolio con una acción de Ecopetrol y una acción de ISA. Pero se las vendo a más que lo que vale una acción de Ecopetrol y una acción de ISA, pues yo simplemente venga, compra acá como loco y se los vendo a ustedes como locos. Y estoy arbitrando. Y hay muchas situaciones en las que hay arbitraje, ¿sí? Ahora, en últimas, lo que nos está mostrando esta teoría es que esta teoría funciona bien cuando hay mercados competidos, eficientes, ¿sí? Claramente, por ejemplo, si ustedes no saben, no tienen ni idea de cuánto está la acción de Ecopetrol,
y por alguna razón no saben y no pueden averiguar o la información es imperfecta, pues no van a tener ni idea y yo puedo arbitrar todo lo que quiero, ¿sí? Por el otro lado, si ustedes tienen restricciones de comprar acciones, pero yo sí puedo comprar acciones, pues también voy a arbitrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la vida práctica hay muchas situaciones donde hay arbitraje porque hay problemas de información, es decir, hay problemas de asimetrías de información, hay problemas de restricciones de mercado, ¿sí? Esta teoría, en últimas, lo que está mostrando es que las condiciones mínimas para que todo este aparataje funcione sí implican que estamos hablando de mercados competidos, es decir, que si yo empiezo a hacer plata, otro va a decir, bueno, ¿y este por qué hace plata? Si no está generando ningún valor, ¿sí? Compra acciones y se las vende, compra acciones y se las vende. ¿Este qué está haciendo? Entonces, alguien vendría a decir, bueno, si hace 1000 pesos, bueno, yo hago esto mismo por 900. Y alguien va a decir, bueno, si esto no tiene costo, yo lo hago por 800, ¿sí? Entonces, en general, detrás de toda esta teoría lo que hay es que estos mercados tienen que tener cierto grado de competencia, que no hay problemas de información. Entonces, en últimas, estas teorías van a funcionar mejor para mercados grandes, transparentes, con competencia, con activos conocidos. Hay mercados que son más opacos. Yo les mencioné, por ejemplo, el mercado del arte, ¿sí? Para darles un extremo, pero incluso no, vámonos, no tan allá. Por ejemplo, mercados de capital privado, donde, por ejemplo, hay empresas que es más difícil conocer realmente cuál es su estructura de gobierno, o es más difícil saber cuáles son sus estados de resultados, ¿sí? Entonces, mientras más opaco, pues va a haber menos información, se van a prestar para más arbitraje. Uno podría pensar que hay desviaciones de la ley de un solo precio. Pero en mercados que son con liquidez, con más volumen y tal, pues es muy difícil que la ley de un solo precio no se cumpla. Muy bien. Entonces, esta es una de las condiciones necesarias que vamos a necesitar. La otra es que haya libre formación de portafolios. Esta es un poquito incluso más restrictiva. ¿Y qué significa esta restricción? Es que si yo tengo X1 y X2 que son activos, estos activos pertenecen a lo que vamos a llamar, acá lo teníamos, espacio de pagos. ¿Qué es el espacio de pagos? Es todo el conjunto de posibles pagos asociados a los activos a los que los inversionistas tienen acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos acceso a 5 activos, yo miro esos 5 activos cómo pueden pagar en su conjunto, menos 20, más 10, lo que sea. Todo es el espacio de pagos. Bueno, lo que me está diciendo la formación de portafolios es que si yo tengo 2 activos que pertenecen a ese espacio de pagos, combinaciones de esos 2 activos también deben estar en el espacio de pagos. Entonces yo puedo combinar los activos como quiera. Esto impone algunas restricciones que pueden ser más difíciles, que por ejemplo, por ejemplo, son números reales. Entonces, A puede ser, por ejemplo, un número negativo. Entonces, en la forma más sencilla de formación de portafolio, ustedes pueden decir, mire, yo me compro A unidades del bien 1, pero vendo B unidades del bien 2, o sea que B es negativo. Entonces significa que yo puedo comprar y vender. Bueno, no siempre es así. Muchas veces en mercados hay problemas de tener inversiones en corto. ¿Qué es una inversión en corto? Pues vender un activo que uno no tiene, ¿no? Y no sé si siguieron todo el problema, pues, de la bolsa en Estados Unidos hace que una semana y media, donde unos inversionistas empezaron a comprar una serie de títulos que se estaban coordinando, ¿sí? Y en algún momento, pues, hubo el problema de la discusión de si se podía hacer o no inversiones en corto. Es decir, vender esos activos incluso si uno los tiene. Esta teoría está diseñada para que en principio haya una formación de portafolios la que uno quiera. Esta literatura de finanzas no es a lo que nosotros estamos apuntando y por eso yo no le voy a hacer un follow-up a esta literatura.
hay varios papers que tratan de relajar incluso estas restricciones y ver bajo qué condiciones incluso más laxas se puede construir portafolios consistentes con un factor estocástico de descuento que exista, ¿sí? Pero no es mi interés. Mi interés es mostrarle que, en general, esta teoría, si bien puede ser, no, puede estar violando algunos mercados que luego vamos a tratar de empujar y uno dice, bueno, de pronto en este mercado no hay una formación de precios tal que no haya arbitraje o hay muchas restricciones. En general, si uno más o menos supone que esas condiciones se aplican, debe haber un factor estocástico de descuento. Ahora, va a ser difícil encontrarlo, pero pues que está, está. Entonces, voy a explicar esta última diapositiva y luego volvemos con esto el martes. Acá hay dos caminos para mostrar esta afirmación, que es que existe un factor estocástico de descuento. Los dos caminos, hay uno que es una demostración digamos, ¿cómo se dice esto? Geométrica. Yo la odio, pero ahí está. Y pues, es bueno que usted la mire. No me gusta para nada. Y quizás por eso no la explique tan bien, pero bueno, hay una demostración que es geométrica. Hay otra que es una demostración muy sencilla y es algebraica. ¿Sí? Entonces, para la demostración geométrica, ya estoy siguiendo a Croquet, necesitamos tratar de ilustrar cómo podría ser un espacio de pagos. Entonces, a veces yo voy a tener mercados donde tengo diferentes estados de la naturaleza, pero por ejemplo, yo no puedo tener pagos que me cubran todos los estados de la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, si yo solo tengo un activo, por ejemplo, X es un activo donde, vamos a ver si puedo rayar un segundo, donde en el primer estado me da esto y en el segundo estado me da esto. ¿Sí? Entonces, parece ser que un activo que en el estado 1 me da más y en el estado 2 me da menos. Entonces, supongamos que fuera una acción de Ecopetrol. En el estado 1 hay una serie de cosas que llevan al petróleo a un precio mayor. En el estado 2 el petróleo no va tan bien. Bueno, cuando yo solo tengo un activo, que es la acción de Ecopetrol, ¿qué portafolio puedo formar yo de ese activo? Pues puedo comprar 0 acciones de Ecopetrol. Entonces mi pago va a ser ¿qué? 0, 0, porque pues no hice nada. Entonces, ¿cómo es mi activo? 0x. Puedo comprarme una acción de Ecopetrol, 1,5, 0.5, 10.000 millones de acciones y entonces estar muy en esa dirección. O incluso puedo vender acciones de Ecopetrol. Entonces los pagos son a la inversa. Esta línea es el espacio de pagos. Ahí el espacio de pagos es un subconjunto de realmente todos los pagos posibles de los estados de naturaleza. Entonces, si quieren, leámoslo acá. RS, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, ese estado de la naturaleza, cuando yo tengo mercados incompletos, el espacio de pago es un subconjunto de RS. No tengo todo el espacio de pagos. Si yo, por ejemplo, a Ecopetrol, en este ejemplo, le pongo otro activo, le pongo un activo que sea por acá, ¿sí? Que tenga este perfil de pagos. Ustedes me pueden decir cualquier punto posible que quieran estar en estas dos dimensiones y lo logran. Ustedes quieren estar acá, fine. Se compran una porción de esto, tal que le peguen a ese punto. Entonces, en general, cuando yo tengo
que el espacio de pagos es un subconjunto de todos los estados posibles, estoy en mercados incompletos. Si yo tengo tantos activos como estados de naturaleza, voy a estar en mercados completos. Es decir, que yo pudiera escoger cualquier punto de este plano y lo podría lograr mediante combinaciones de dos activos. Esto se puede extender a más dimensiones. En más dimensiones esto se vuelve realmente difícil y aquí me hace falta el tablero. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos activos, yo puedo formar un plano. Y en ese plano yo me puedo cubrir, pero no me puedo ir diferente del plano. Entonces, acá este es otro ejemplo de un mercado incompleto donde yo tengo dos activos que generan un plano, pero tengo un tercer estado que es 1, 2 y 3. Sumamos el 3 si estuviera metido en la pantalla. Pues yo no puedo lograr todo esto. ¿Por qué esto es importante? Es porque en general les voy a mostrar que cuando yo tengo cuando yo tengo tengo mercados completos, yo voy a saber dos cosas, que el factor estocástico existe y que es único. En el resto de circunstancias, lo único que les voy a decir es, señores, el factor estocástico existe, pero no sabemos si es único o no. Puede haber más de un factor estocástico de descuento que satisface la ecuación de precios. Muy bien, voy a terminar por acá. Voy a